Resistencia al esfuerzo cortante. Esfuerzo y deformación. ¿Qué es el esfuerzo? Como esfuerzo, denominamos a la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Los esfuerzos son el conjunto de fuerzas internas a las que está sometido un cuerpo a consecuencia de las solicitaciones, es decir, las cargas, fuerzas o acciones externas que actúan sobre él. Estas fuerzas internas son el resultado de la interacción de unas partículas del cuerpo sobre las otras. En sí, el esfuerzo es la intensidad de las fuerzas internas que actúan sobre un plano dado y es la respuesta que ofrece el material a las cargas aplicadas. En física, más específicamente en la rama de la mecánica, como esfuerzo se conoce a la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. En este sentido, el comportamiento de la materia variará dependiendo de cómo se aplique esta fuerza. Así, esta fuerza puede causar diferentes deformaciones en los cuerpos, como lo son estirarlo, causado por el esfuerzo de tracción, aplastarlo, causado por el esfuerzo de compresión, doblarlo, causado por el esfuerzo de flexión, cortarlo, causado por el esfuerzo cortante o de corte, o retorcerlo, causado por el esfuerzo de torsión. Por otro lado, ¿qué es la deformación? La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a tensiones internas producidas por una o más cargas o fuerzas aplicadas sobre el mismo. La deformación es el cambio en el tamaño o forma que sufre un cuerpo o cosa tras haberle aplicado una serie de fuerzas externas, como lo son la tensión o compresión, las cuales producen la variación de su tamaño o forma natural. En sí, la deformación es todo cambio en sus dimensiones que sufre un cuerpo bajo efectos externos. Estado de esfuerzos planos. El estado plano de esfuerzos ocurre cuando todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento diferencial pueden visualizarse en una representación plana, y como se muestra en la siguiente figura. El lado izquierdo tenemos una representación tridimensional del objeto y de los esfuerzos en él, mientras que en el lado derecho tenemos esa representación bidimensional de todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento. El estado de esfuerzos plano se caracteriza por que todas las componentes del esfuerzo en una dirección determinada son nulas. Las deformaciones normales y cortantes en un punto de un cuerpo varían con la dirección en forma análoga a las de los esfuerzos. En el plano XY pueden ocurrir tres componentes de deformación, los cuales son la deformación normal, que es la deformación en el eje X, y la deformación en el eje Y, y la deformación por cortante, que es la cortante en la dirección, Y sobre el plano X. Un elemento sometido a estas deformaciones está en estado de deformación plana y está definida por las siguientes condiciones. El esfuerzo en la dirección Z es igual a cero. La cortante en la dirección Y sobre el plano X es igual a cero. Y la cortante en la dirección Z sobre el plano Y es igual a cero igual. Como pueden observar en las imágenes que tenemos abajo. Siendo así, ¿qué es una deformación plana? El estado de formación plana es aquel
en la que todos los componentes de deformación que son diferentes de cero se encuentran contenidos en un solo plano. Por conveniencia, dicho plano se toma como el plano XY, por lo que las únicas deformaciones unitarias diferentes a cero son las siguientes que se muestran ahí. La deformación en la dirección X sobre el plano X, la deformación en dirección Y sobre el plano Y y el esfuerzo, no, y la cortante sobre la dirección Y, en la dirección Y sobre el plano X. Intuitivamente, un cuerpo en un estado de deformación plana es aquel que se puede analizar descomponiendo el cuerpo en rebanadas idénticas y estudiar sobre cada rebanada la distribución de deformaciones como problema bidimensional, usando dos coordenadas para la posición de cada punto sobre cada una de las rebanadas. Considerando un sistema de coordenadas cartesianas con el plano XY coincidente con una de las rebanadas idénticas, el campo de desplazamientos por efecto de las fuerzas resultan ser las siguientes ecuaciones que observamos ahí hasta abajo. Que es igual a U subíndice X, que es igual a U subíndice X por las coordenadas XY. U, U en Y viene siendo U en Y por las coordenadas X y Y U en Z es igual a 0, ¿no? Círculo de Moore. ¿Qué es el círculo de Moore? El círculo de Moore o circunferencia de Moore es una técnica utilizada en ingeniería, geofísica y otras ciencias para representar gráficamente un tensor simétrico de 2 por 2 o de 3 por 3 y calcular con ella momentos de inercia, deformaciones y tensiones, esfuerzos y otros, adaptando los mismos a las características geométricas de una circunferencia. También es posible el cálculo del esfuerzo cortante máximo absoluto y la deformación máxima absoluta con este método. Este método fue desarrollado en 1882 por el ingeniero civil alemán Christian Otto Moore. El círculo de Moore es un método en el cual permite obtener de forma gráfica esfuerzos principales, esfuerzos cortantes y esfuerzos sobre planos inclinados a partir de las características geométricas de una circunferencia. Este, además de permitir obtener las relaciones entre esfuerzos, también permite usar o se puede usar para calcular otras cantidades, como son la deformación unitarias y los momentos de inercia. En la siguiente imagen podemos observar lo que es la circunferencia o círculo de Moore. Procedimiento para la construcción de círculos de Moore. Paso 1. Primero, se debe identificar los valores de los esfuerzos, que es el esfuerzo en el eje X, el esfuerzo en el eje y la tau, que viene siendo el esfuerzo de cizalladura o el esfuerzo cortante sobre en la dirección Y sobre el plano X, que vienen siendo pues las convenciones de los esfuerzos, ¿no? Por siguiente, tenemos el paso 2, que en este dibujaremos un sistema de ejes de coordenadas que tenga al esfuerzo como abscisa, es decir, en el eje de la X, ¿no? Positivo a la derecha, y la tau
que como les dije viene siendo la cortante, como la ordenada o como la lleno, positivo hacia abajo. En el siguiente paso, en el paso 3, localizaremos el punto A, el cual son las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano X del elemento, es decir, el esfuerzo en X y la, la cortante en XY. En el paso 4, localizaremos el punto B. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano y del elemento del esfuerzo en y menos la cortante de X en Y, ¿no? En el paso 5, localizaremos el centro del círculo o punto C. Este se localiza en el punto con coordenadas esfuerzo prom y la cortante en XY igual a 0. Con la ecuación 1, que es igual, el esfuerzo prom es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. En el siguiente paso, en el paso 6, trazaremos una línea entre los puntos A y B. La longitud de esta línea corresponde al diámetro del círculo y pasa por el punto C correspondiente al centro del círculo, ¿no? Como ya lo vimos en el paso anterior. En el paso siguiente, en el paso 7, se va a trazar el círculo. Utilizando como centro el punto C, se hace el trazado del círculo de Moore, pasando por los puntos A y B correspondientes, ¿no? Obtenidos ya en los pasos anteriores. Posteriormente, en el paso 8, calcularemos el radio del círculo. Se puede determinar la longitud de las líneas C y A y C y B que corresponden al radio del círculo o también se puede calcular la cortante máxima con la ecuación 2 que nos dice que el radio es igual a la raíz cuadrada de la diferencia del esfuerzo en X, del cociente, perdón, de la diferencia del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2, todo elevado al cuadrado, más la cortante en XY al cuadrado, ¿no? Eso siendo la ecuación 2. Posteriormente, en el paso 9, calcularemos los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son los que corresponden a esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos y se determinan con la siguiente ecuación, que es la ecuación 3, la cual nos dice que el esfuerzo máximo sobre el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo prom más menos el radio, ¿no? En el paso 10 obtendremos la dirección de los esfuerzos o que viene siendo pues el ángulo, ¿no? La ecuación 4, que es y con esto que la obtendremos de la ecuación 4. La ecuación 4 nos dice que 2 veces el ángulo θ es igual a la tangente del cociente de 2 veces la cortante de XY sobre la diferencia entre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, ¿no? Posteriormente, en el paso 11, pues ya obtenemos los esfuerzos en elementos inclinados, los cuales son arrojados
o obtenidos por la ecuación 5, la ecuación 6 y la ecuación 7, ¿no? Respectivamente. La ecuación 5 nos dice que el esfuerzo X' es igual al esfuerzo prom más el radio por el coseno del ángulo θ, ¿no? La ecuación 6 nos dice que el esfuerzo en Y' es igual al esfuerzo prom menos el radio por el coseno del ángulo θ. Y por último, la ecuación 7 nos dice que la cortante de en X' y Y' es igual al radio por el seno del ángulo θ, ¿no? Relaciones de esfuerzos principales. Resulta de utilidad para estudios principalmente referentes a la estabilidad de la masa de la Tierra. Establecer la relación entre los esfuerzos principales actuantes en un punto de la masa supuesta en estado de falla incipiente. Teoría de falla. La resistencia del material queda expresada como siendo C y los parámetros de resistencia del material conocidos como cohesión y ángulo de fricción interna, respectivamente en el plano de Moore. S menos T, el parámetro C representa la ordenada al origen de la recta tangente al círculo de esfuerzos principales asociado con la ruptura del material y el parámetro representa la pendiente de dicha recta. Prueba de laboratorio para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. Los diferentes tipos de ensayos podemos distinguir en ensayos de compresión en los que la tensión longitudinal es el esfuerzo principal mayor a tensión de ruptura. Ensayos de estricción en los que el esfuerzo principal mayor. Ensayos de tracción o de extensión en los que la tensión longitudinal es una tracción. Este tipo de ensayo requiere de unos dispositivos especiales. La presencia de los diferentes suelos que conforman la zona de trabajo corresponden a la granulometría fina y están dotados de cohesión, permitiendo la operación de tomas de muestras inalteradas sin disturbar el suelo. En muchos casos, a pesar de las preocupaciones tomadas, no se puede tener certeza de la representabilidad de la muestra, más aún cuando esta muestra se transporta de la obra al laboratorio, aumentando la perturbación. Para evitar el exceso de perturbación en la muestra y asegurar resultados de ensayos confiables, se puso especialmente cuidado en la toma de muestra, empleando herramientas como cuchillo, espátula y barretilla que permitieron un tallado especial, para luego proceder al parafinado de la muestra obtenida con la finalidad de conservar las condiciones de humedad natural. Los ensayos de laboratorio son generalmente largos y costosos, e incluso para estudios importantes se trata de limitar el número de estos ensayos. Finalmente, se dispone de datos relativamente aislados y fragmentarios, tendiéndose a propiciar la seguridad eligiendo los resultados más débiles, dejando de lado la estadística de la determinación de las características mecánicas, que implican un mayor número de datos. Para la obtención de los parámetros de resistencia, se programa una serie de ensayos realizados con diferentes muestras remitidas al laboratorio. Los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas: ensayo de compresión no confinada ACTMD-2166, ensayo de corte directo ACTMD-3080, ensayo triaxial sin medición de presión de poros ACTMD-2850. Además, el ensayo triaxial con medición de poros Bishop y Henkel-1962. Soy López Hernández San Martín y les vengo a hablar sobre el tema prueba de campo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante in situ. Resistencia al esfuerzo cortante in situ. Son parte del conjunto de investigaciones necesarias para determinar las propiedades de resistencia del suelo y roca, y con tales deben ser analizados con los resultados de los ensayos de laboratorio. En la primera imagen se puede observar un montaje en el ensayo con marco de corte de hormigón.
En el segundo dibujo se aprecia un montaje de ensayo con marco de corte de acero. Materiales: equipamiento para conformación de los bloques de roca, sierra para roca, martillo, barreta, pico, cajones metálicos, agregados finos, yeso. Equipamiento para la aplicación de la fuerza normal, gato hidráulico, placa de carga rígida, cojinetes de acero. Equipamiento para la aplicación de la fuerza tangencial, gato hidráulico, placa de carga rígida, cojinetes de acero. Sistemas. Hay tres tipos de sistemas: el sistema de medición de las fuerzas, sistemas de medición de desplazamientos y sistemas de reacción. Procedimiento: realizar los ensayos cuyas dimensiones oscilarán entre 0.50 metros y 0.60 metros de altura y 1 metro a 1.40 metros de ancho, de acuerdo al tipo de suelo o roca existente. Se conformará en el escalón antes mencionado el bloque de ensayo, el suelo homogéneos y estables, y en rocas sanas el bloque puede ser excavado en un total de su altura definitiva. El plano del corte coincidirá con la base del bloque y estará ocupando un total por el material. En caso del suelo muy inestable o roca muy alterada o blandas, pueden quedar los bloques de forma muy irregular. Alrededor de la base del bloque se excavará una zanja de 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundidad, que posiblemente el desplazamiento libre del mismo. Se montarán u hormigonarán los apoyos para la reacción cuidadosamente alineados y paralelos. Una vez listos, el bloque se montará el equipamiento. El equipamiento para la aplicación de la fuerza normal se colocará centrada sobre las caras. El ángulo exacto obtenido se medirá con una precisión de más o menos 1 grado. Después del instalado el equipamiento de aplicación de las fuerzas, se le aplica a esto una pequeña carga de ajustes. Y esto sería todo por mi tema. Teoría de presión de poros o presión neutro. La definición de la siguiente presión en la mecánica de suelos es cuando un suelo está sometido a presiones. Solamente el esqueleto del suelo opone resistencia a su deformación. El agua, como es incompresible y no tiene resistencia al corte, no se opone a la deformación. Esto es llamado una presión neutra o una presión de poros. Es importante que en la mecánica de suelos, al hablar de presión, se haga un análisis adicional sobre la naturaleza de estos, siempre y cuando se manejen en el fenómeno de la consolidación de los suelos y en general en todos los problemas de la mecánica de suelos. Presiones. Las presiones se dividen en dos grupos y actúan sobre diferentes masas. Tenemos las presiones, por ejemplo, que actúan en las masas de suelos saturados. Estas se dividen en dos. La primera es las que se transmiten directamente de grano a grano del suelo. A estas se les conoce como presiones intergranulares. Y la segunda son aquellas que actúan contra el fluido que llena los poros del mismo. A estas se les conoce como presiones neutras o presiones de poros. Esta separación de los estados de esfuerzo en las masas de los suelos es un aspecto importante en la mecánica de suelos, pues únicamente las presiones intergranulares producen un cambio en el volumen de la masa del suelo.